A las 5:48 de la mañana hora local, el lecho marino bajo el Golfo de Cádiz se fracturó con una magnitud de 7,4. Se trata de uno de los terremotos más potentes que ha golpeado el territorio español en la historia instrumental moderna. Un evento que la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional, IGN, registró con una violencia sin precedentes. La ruptura se localizó a una profundidad de 35 kilómetros, aproximadamente a 120 kilómetros de la costa de Huelva, una provincia con una vulnerabilidad costera crítica y una población de más de 520,000 habitantes. La energía liberada en ese milisegundo se propagó en todas las direcciones, atravesando cientos de kilómetros de océano en cuestión de minutos y alcanzando las costas de múltiples regiones del suroeste peninsular. Los temblores se sintieron con una intensidad extrema en toda Andalucía occidental y el sur de Extremadura. En ciudades como Huelva y Cádiz, el movimiento del suelo fue lo suficientemente destructivo como para colapsar parcialmente estructuras antiguas y provocar fallos sistémicos en infraestructuras de transporte. Los datos de aceleración del suelo procesados por los centros de monitoreo en Madrid confirmaron que la sacudida superó con creces los umbrales de diseño de numerosos edificios construidos antes de las normativas sísmicas modernas. Los servicios de emergencia del 112 fueron activados de inmediato, mientras los equipos de rescate de los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias, UME, comenzaban a movilizarse hacia los puntos críticos para evaluar daños estructurales masivos. Testigos presenciales describieron el temblor como una vibración prolongada y ruidosa, con una duración de más de 45 segundos, tiempo más que suficiente para que el pánico se apoderara de los residentes, quienes corrieron hacia espacios abiertos en medio de la oscuridad de la madrugada. El Centro de Alerta de Tsunamis del Instituto Geográfico Nacional emitió una alerta inmediata cubriendo un rayo de impacto masivo a lo largo de la fachada atlántica andaluza. Para el litoral de Huelva y Cádiz, las proyecciones indicaron ondas de entre 0,3 y 1 metro sobre el nivel normal de la marea. Esta cifra, lejos de ser teórica, representa un peligro mortal. Incluso una ola de medio metro en zonas costeras con batimetría poco profunda, como las marismas del Odiel o las playas de Doñana, puede avanzar tierra adentro con una fuerza hidrodinámica capaz de arrasar vehículos y destruir instalaciones portuarias, especialmente en estuarios, donde el agua se canaliza y amplifica su energía de forma natural. Lo que los científicos han visto en los datos de la última hora lo cambia todo. No estamos ante un proceso lento de reajuste, sino ante una ruptura cortical masiva que ocurre en tiempo real, un reloj en marcha que amenaza con reconfigurar la seguridad nacional en las próximas décadas. El sistema de monitoreo registró una réplica significativa de magnitud 5,5 apenas 20 minutos después del sismo principal, localizada cerca del banco de Gorringe, lo que subraya la inestabilidad de la estructura geológica que acaba de ceder. Miles de personas en las comunidades costeras de Ayamonte, Isla Cristina y Sanlúcar de Barrameda han iniciado evacuaciones hacia cotas más altas, siguiendo los protocolos de protección civil ante la incertidumbre de la altura real de la lámina de agua que se aproxima. El miedo es real, está justificado, y es el resultado directo de una geofísica que no admite negociaciones. A las 5:48:12 del 2 de abril de 2026, los sismógrafos de la Red Sísmica Nacional, IGN, situados en la estación de Valverde del Camino, Huelva, se salieron de escala. No fue un error de calibración. Lo que los sensores estaban registrando era el inicio de una ruptura masiva en el sector oriental de la falla de la Herradura, una estructura tectónica de primer orden en el Golfo de Cádiz. El hipocentro se localizó a 35 kilómetros de profundidad, una cota que en términos geofísicos se define como un terremoto somero de corteza. Esta profundidad es crítica. Al ocurrir tan cerca del lecho marino, la disipación de energía elástica es mínima antes de impactar contra la columna de agua y las infraestructuras costeras. A las 5:50, la señal sísmica ya había alcanzado Madrid,
donde los algoritmos de procesamiento automático del Centro Nacional de Información Geográfica confirmaron la magnitud, 7,4 MW. Para entender la magnitud del desastre, hay que mirar los datos de deformación acumulada durante los últimos 260 años. Desde el gran evento de 1755, la convergencia entre la placa euroasiática y la placa nubia, africana, que se desplaza a una velocidad de aproximadamente 4 a 5 milímetros por año en esta región, ha estado cargando este sector de la falla como un muelle bajo una presión insoportable. La secuencia técnica es escalofriante. A las 5:51:30, los analistas de guardia del IGN en el complejo de la calle General Ibáñez de Ibero emitieron el primer boletín oficial. En Huelva, la aceleración máxima del suelo, PGA, alcanzó valores que superaron el 0,35 G, lo que significa que el movimiento horizontal fue lo suficientemente violento como para desplazar cimientos de hormigón armado. El análisis geofísico revela que la ruptura no fue un evento único, sino una secuencia de fallas que se propagaron a lo largo de 80 kilómetros en menos de 20 segundos. Este fenómeno, conocido como ruptura en cascada, es lo que generó una duración de sacudida tan inusualmente larga, sometiendo edificios en ciudades como Sevilla, Jerez de la Frontera y Cádiz a ciclos de fatiga estructural extremos. El doctor Ricardo Mendoza, sismólogo del Instituto de Ciencias del Mar, ICM-CSIC, describe la situación con una frialdad técnica que hiela la sangre. El sistema de fallas del Banco de Gorringe y la Herradura es una de las zonas tectónicas más complejas del planeta. Aquí, la placa africana no solo empuja contra Europa, sino que se está produciendo un proceso de delaminación litosférica. El terremoto de hoy es la prueba de que el acoplamiento de estas placas es mucho más fuerte de lo que predecían los modelos de riesgo de la década pasada. Estamos viendo una liberación de energía equivalente a la explosión controlada de millones de toneladas de TNT. A las 5:53, el Centro de Alerta de Tsunamis activó el protocolo de emergencia máxima. Los datos de las boyas de la red de vigilancia de puertos del estado en el Golfo de Cádiz mostraron un descenso repentino del nivel del mar de 1,2 metros en menos de 60 segundos. El signo inequívoco de que el lecho marino se había hundido, succionando el agua hacia el epicentro antes de lanzarla de vuelta en forma de una serie de ondas de presión. Las simulaciones por ordenador del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria proyectaron de inmediato el impacto. El primer frente de onda alcanzaría la costa de Ayamonte en solo 24 minutos. El reloj estaba en marcha para decenas de miles de personas. La vulnerabilidad de la infraestructura española es, en este momento, el factor X. Aunque España cuenta con normativas de construcción sismorresistente, NCSE-02, gran parte del parque de viviendas en los cascos históricos de Cádiz y Huelva fue construido bajo estándares obsoletos. El puerto de Algeciras, el nodo logístico más importante del país, ha reportado daños graves en sus terminales de contenedores debido a la licuefacción del suelo, un proceso donde la vibración transforma terrenos arenosos y saturados en una sustancia semisólida, incapaz de soportar peso. A las 6:05, mientras el pánico se extendía, las comunicaciones por fibra óptica que conectan la península con las Islas Canarias a través de cables submarinos en el Golfo de Cádiz se interrumpieron bruscamente, confirmando que los deslizamientos de sedimentos en el talud continental habían seccionado los cables. La nación se enfrenta a una crisis de escala geológica en tiempo real. El registro histórico de la península ibérica no es una secuencia de calma, sino una tregua engañosa. Para comprender la magnitud de lo que ha ocurrido hoy, 2 de abril de 2026, los geofísicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y del Instituto Geológico y Minero de España, IGME-CSIC,
están recurriendo a los modelos de paleosismicidad que documentan el ciclo de retorno de la falla de la herradura. El paralelismo histórico más aterrador es, inevitablemente, el gran terremoto de 1755. En aquel entonces, una ruptura estimada en magnitud 8,5 a 9,0 diezmó la costa onubense y gaditana con olas que penetraron kilómetros tierra adentro. El evento de hoy, con una magnitud de 7,4, libera aproximadamente 160 veces menos energía que aquel cataclismo del siglo XVIII. Pero las condiciones de vulnerabilidad del siglo XXI han invertido la ecuación de riesgo. En 1755, la costa de Huelva era un ecosistema de marismas y asentamientos dispersos. Hoy, es un nodo industrial y turístico con una densidad poblacional que convierte un tsunami de 1 metro en una trampa hidrodinámica masiva. La estadística sismológica es implacable. En el Golfo de Cádiz, el último gran evento instrumental previo a este fue el terremoto del 28 de febrero de 1969, de magnitud 7,8. Aquel sismo, aunque más potente en magnitud absoluta, tuvo un foco más profundo y lejano, lo que evitó un tsunami destructivo. El evento de 2026 es diferente. Su profundidad de 35 kilómetros lo sitúa en la frontera crítica, donde la deformación elástica del lecho marino se transfiere íntegramente a la masa de agua. Los modelos de acoplamiento de placas indican que el margen suroccidental ibérico está entrando en una fase de reactivación de falla. Según los datos de la red de estaciones GPS de alta precisión distribuidas por Andalucía, la tasa de convergencia de 4,8 milímetros anuales entre Europa y África se ha traducido en un déficit de deslizamiento que el sismo de 7,4 solo ha compensado parcialmente. Esto sugiere un giro inquietante. Este terremoto podría no ser el evento principal, sino un precursor de una ruptura aún mayor en el complejo sistema de fallas que incluye el Banco de Gorrinch y la falla de Marqués de Pombal. El riesgo no se limita solo al movimiento del suelo. Los geofísicos están monitoreando con extrema urgencia la estabilidad del talud continental. La plataforma submarina frente a las costas de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir acumula depósitos sedimentarios inestables. Un sismo de 7,4 tiene el potencial de desencadenar deslizamientos de tierra submarinos masivos, lo que generaría un tsunami secundario por desplazamiento de sedimentos, un fenómeno que los modelos de la Universidad de Málaga han advertido durante años. Si esto ocurre, las alertas basadas en sismicidad quedarían cortas, ya que el desplazamiento de sedimentos puede generar olas mucho más altas y rápidas que las provocadas por el desplazamiento tectónico inicial. Científicos del CSIC subrayan que la infraestructura crítica española no ha sido probada ante este escenario. El polo químico de Huelva, uno de los complejos industriales más grandes de Europa, se asienta sobre terrenos propensos a la licuefacción. Las simulaciones indican que una aceleración del suelo sostenida durante 40 segundos, como la registrada hoy, puede comprometer la integridad de tanques de almacenamiento de productos químicos y refinerías. No es solo un problema de geología, es un sistema de riesgos acoplados donde la tectónica de placas golpea directamente al corazón de la logística y el medio ambiente del país. El ciclo sísmico de España es lento, pero su memoria es destructiva. Los datos del monitoreo satelital de la última semana habían mostrado sismicidad de fondo inusual en el mar de Alborán, sugiriendo que toda la frontera de placas ibérica está bajo un estrés tensional extremo. La pregunta que los analistas se hacen en las salas de crisis de Madrid no es si habrá más réplicas, sino si este evento ha desbloqueado las asperezas de fallas adyacentes que podrían propagar la destrucción hacia el estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo. La ciencia nos dice que el suelo no ha terminado de moverse. El reloj tectónico de la península ha acelerado su marcha de forma irreversible. A las 6:12 de la mañana, el silencio que siguió al estruendo tectónico en la ciudad de Huelva fue roto por el sonido metálico de las sirenas de emergencia
y el llanto de los transformadores eléctricos estallando en cadena. Juan Antonio Ramos, un vecino del barrio de Pescadería, recuerda el momento en que su vivienda, un cuarto piso construido en los años 70, comenzó a comportarse como una estructura de papel. No fue un vaivén, fue un golpe seco desde abajo, como si algo gigante hubiera embestido los cimientos. Relata mientras observa a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, UME, trabajar sobre los escombros de un edificio colapsado en la calle Ancha. Juan Antonio logró refugiarse bajo un marco de carga, pero su hermano no tuvo la misma suerte. Fue rescatado 3 horas después, con fracturas múltiples tras quedar atrapado por el desplome de un tabique. Este es el rostro humano de la estadística, una persona herida, una vida marcada por la fuerza bruta de la placa Nubia. Sin embargo, la verdadera pesadilla no venía del suelo, sino del horizonte. A las 6:18, mientras el 112 recibía más de 4,000 llamadas por minuto desde toda Andalucía, el primer frente de onda del tsunami penetró en el estuario del Odiel. No fue la ola cinematográfica de 10 metros que muchos imaginaban, sino una marea negra y turbulenta de 1,2 metros de altura que avanzaba a 40 kilómetros por hora, cargada de una energía cinética devastadora. En el puerto de Huelva, las cámaras de seguridad registraron cómo el agua simplemente ignoró los muelles, inundando las zonas de carga y desplazando contenedores de 20 toneladas como si fuesen piezas de Lego. El impacto económico es incalculable en este momento, pero las primeras estimaciones de la Cámara de Comercio sugieren pérdidas directas superiores a los 4.500 millones de euros solo en infraestructuras portuarias y logísticas. El polo químico de Huelva, uno de los complejos industriales más críticos de España, se convirtió de inmediato en la zona de mayor riesgo ambiental del continente. A pesar de los sistemas de parada de emergencia, la licuefacción del suelo provocó la ruptura de una tubería de transporte de hidrocarburos cerca de la refinería de La Rábida. Los equipos de intervención de los bomberos del Consorcio Provincial, apoyados por especialistas en riesgo NRBCU, nuclear, radiológico, biológico y químico, de la UME, luchan contra el reloj para contener un vertido que amenaza con destruir el ecosistema de las marismas del Odiel y penetrar en el Parque Nacional de Doñana. La entrada de agua salada en los acuíferos costeros y la intrusión de contaminantes en las zonas de marisma representan un desastre ecológico que podría tardar décadas en revertirse. En Cádiz, la situación es igualmente desesperada. El puente de la Constitución de 1812, aunque diseñado para resistir vientos huracanados y sismos considerables, ha sido cerrado de forma preventiva tras detectarse anomalías en los sensores de tensión de los tirantes. La ciudad vieja, conectada apenas por estrechas lenguas de tierra, quedó virtualmente aislada durante las 2 primeras horas. Los informes de Protección Civil detallan escenas de pánico en la playa de la Victoria, donde el agua alcanzó el paseo marítimo arrastrando vehículos y mobiliario urbano hacia el interior. En Sanlúcar de Barrameda, la desembocadura del Guadalquivir actuó como un embudo natural, amplificando la onda del tsunami y provocando inundaciones en las zonas bajas de cultivo. Los agricultores de la zona informan de la pérdida total de las cosechas de la temporada debido a la salinización inmediata del suelo. La logística nacional está en jaque. El puerto de Algeciras, el pulmón del comercio marítimo español, ha suspendido todas las operaciones. El sismo provocó el desplazamiento de las grúas pórtico de la terminal APM, dejando las vías de ferrocarril inutilizables. Cada hora que este puerto permanece cerrado, la economía española pierde aproximadamente 12 millones de euros en valor añadido bruto. En el ámbito energético, Red Eléctrica de España, REE, ha tenido que aislar preventivamente varios nodos en las provincias de Huelva y Sevilla para evitar un colapso en cascada de la red nacional, dejando a más de 1,5 millones de personas sin suministro eléctrico. Las comunicaciones móviles colapsaron debido a la saturación de las celdas y el corte de cables de fibra óptica submarina que enlazan con el archipiélago canario, dejando a las islas en un estado de aislamiento digital parcial.
El despliegue de la UME desde su base en Morón de la Frontera se ha visto dificultado por los daños en la autovía A49, donde varios viaductos presentan grietas transversales que hacen peligroso el paso de vehículos pesados. El teniente coronel Sánchez, al mando de la operación de rescate, describe la situación como un escenario de guerra geológica. Se han instalado hospitales de campaña en el Estadio Nuevo Colombino de Huelva y en el campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz. Hasta el momento, el balance oficial confirma 14 fallecidos en toda la región, la mayoría por colapsos estructurales en viviendas antiguas y 2 por ahogamiento en la zona portuaria de Ayamonte. El coste total de la reconstrucción, incluyendo la reparación de defensas costeras, infraestructuras energéticas y compensaciones industriales, podría superar los 18.000 millones de euros, lo que equivale a casi el 1,2% del PIB nacional. La respuesta de emergencia ha funcionado, los sensores alertaron y los protocolos se activaron. Pero nada puede preparar a una sociedad moderna para el momento en que el suelo sobre el que se asienta su prosperidad decide reclamar su espacio con una violencia de 7,4 grados. La fase de rescate apenas comienza, pero las cicatrices en la estructura económica y social de España serán permanentes. El evento del 2 de abril de 2026 no ha sido un final, sino un detonante. Para los geofísicos del Instituto Geográfico Nacional y del CSIC, los datos de deformación postsísmica sugieren que la ruptura de magnitud 7,4 en el Golfo de Cádiz ha alterado el campo de esfuerzos de toda la microplaca ibérica. No es una hipótesis, es una realidad termodinámica. Mediante el análisis de la transferencia de esfuerzos de Coulomb, se ha detectado que la energía no liberada se ha desplazado hacia el este, cargando peligrosamente el sistema de fallas de Alborán y la zona de colisión entre las placas euroasiática y africana frente a las costas de Málaga y Almería. El reloj tectónico, lejos de detenerse, ha acelerado su frecuencia. Los modelos matemáticos proyectan con un 65% de probabilidad que este evento desencadenará una serie de sismos de magnitud superior a 6,0 en el mar de Alborán en los próximos 24 meses. La geología española está entrando en una fase de hiperactividad de ciclo corto, un fenómeno que no se registraba desde el siglo XIX. La vulnerabilidad de la infraestructura crítica nacional ha quedado expuesta bajo una luz cruda. El gasoducto Medgas, una arteria energética vital que suministra gas natural desde Argelia hasta Almería a través del lecho marino, cruza directamente sobre el complejo de fallas de Averroes. Los datos de monitorización de presión tras el sismo de Huelva han mostrado fluctuaciones anómalas, obligando a inspecciones submarinas de emergencia mediante vehículos autónomos, AUV. Una ruptura en este punto no solo provocaría un desastre ecológico sin precedentes en el Mediterráneo, sino que dejaría al 40% de la península sin suministro energético en cuestión de horas. Asimismo, la red de alta velocidad, AVE, en el Corredor Sur, ha entrado en un protocolo de vigilancia permanente. Los sensores de fibra óptica instalados en las vías han detectado deformaciones milimétricas en los túneles de Sierra Morena, sugiriendo que las fallas ciegas del interior peninsular están respondiendo al reajuste de esfuerzos iniciado en el Atlántico. El escenario futuro más inquietante se desplaza ahora hacia las Islas Canarias. La sismicidad inducida por la propagación de ondas de gran magnitud ha reactivado el enjambre sísmico en el volcán submarino de Enmedio, situado entre Gran Canaria y Tenerife. El Instituto Volcanológico de Canarias, Involcan, ha registrado un incremento del 400% en la emisión de dióxido de carbono y una sismicidad de baja frecuencia que apunta a movimientos de magma a profundidades de 15 kilómetros. La interconexión entre la tectónica de fallas de la península y el vulcanismo canario es un campo de estudio crítico. Un sismo de gran magnitud en el margen continental puede actuar como el gatillo para una erupción en el archipiélago, complicando la logística de rescate a nivel nacional. La estadística no miente. España es un país sísmicamente activo que ha olvidado su propia naturaleza. La densidad de población en la costa mediterránea, desde Algeciras hasta Figueres,
ha crecido un 300% desde el último gran terremoto con tsunami en la región. El riesgo no es solo el temblor, es el efecto dominó sobre un sistema interconectado de refinerías, plantas desalinizadoras y nodos de comunicación. Los científicos advierten que la actual normativa sismorresistente debe ser revisada para incluir escenarios de multipeligro, donde se consideren terremotos sucesivos que debiliten las estructuras antes del impacto final. El 2 de abril de 2026 ha quedado marcado en los sismogramas como el día en que la península ibérica despertó de un letargo de siglos. La red de vigilancia del IGN ahora procesa datos en milisegundos, buscando patrones en el ruido sísmico que precedan a la próxima gran ruptura. No se trata de alarmismo, sino de una gestión basada en hechos físicos. La placa africana sigue avanzando hacia el norte a razón de 5 milímetros por año, y cada segundo que pasa sin un sismo es un segundo donde la tensión acumulada se vuelve más inestable. El océano frente a Cádiz está en calma ahora, pero bajo el lecho marino, la roca sigue fracturándose, moviéndose, preparándose para el próximo ajuste. La pregunta no es si el suelo volverá a temblar bajo España, sino cuánto tiempo nos queda para reforzar los cimientos de nuestra civilización antes de que la geofísica vuelva a dictar su sentencia. El monitoreo es constante, la amenaza inevitable. El tiempo, nuestro recurso más escaso.